No todas las islas fueron descubiertas, algunas fueron seleccionadas. Esta no aparece en folletos turísticos, no tiene aeropuertos registrados, no figura en disputas territoriales conocidas, y aún así más de un gobierno sabe exactamente dónde está. Durante años fue descrita como irrelevante, un punto insignificante en el océano, demasiado pequeña para importar, demasiado aislada para preocupar. Pero en los archivos correctos la descripción era distinta. Allí no se hablaba de playas, ni de recursos, ni de soberanía. Se hablaba de acceso controlado, de ventanas operativas y de negación plausible. En plena Guerra Fría, cuando cada centímetro del planeta parecía tener dueño, esta isla quedó fuera del reparto. No porque nadie la quisiera, sino porque todos necesitaban que no perteneciera a nadie. No se firmaron tratados, no se izaron banderas, no se construyeron estructuras. Todo debía poder desaparecer. Pescadores locales hablaban de un lugar que no figuraba en sus mapas. Decían que el mar cambiaba de color al acercarse, que las brújulas perdían sentido, que algunos regresaban antes de tiempo, sin explicar por qué. Nada de eso fue investigado oficialmente. Cuando, años después, un periodista intentó rastrear su historia, encontró algo inquietante. Los documentos no estaban clasificados. Estaban fragmentados. Cada archivo llevaba a otro. Cada referencia terminaba en un vacío. Y cada gobierno implicado aseguraba no tener jurisdicción. Hoy, la isla sigue ahí. No siempre visible, no siempre registrada. Y la pregunta no es qué ocurrió en ese lugar. La verdadera pregunta es, ¿por qué tantos países prefieren que nadie recuerde que existe? Antes de que alguien intentara borrarla, la isla ya había sido diseñada para no llamar la atención. No figuraba en rutas comerciales, no ofrecía minerales estratégicos evidentes, no tenía una población que pudiera reclamar derechos históricos. Desde el punto de vista geopolítico, tradicional, era irrelevante, y precisamente por eso, se volvió indispensable, a mediados del siglo XX. El mundo estaba dividido en certezas visibles, fronteras claras, alianzas públicas, tratados firmados frente a cámaras, pero bajo esa superficie existía otra capa, mucho más frágil, donde las reglas eran distintas. Una capa donde existir oficialmente era una desventaja. Los archivos de la época muestran una obsesión creciente por lo que los analistas llamaban zonas de ambigüedad operativa, espacios que no obligaban a responder preguntas, lugares donde la presencia podía ser negada sin mentir, porque nunca había sido reconocida. La isla aparece por primera vez en ese contexto, no como territorio, no como posesión, sino como variable, un punto en el océano donde se cruzaban corrientes marítimas estables, baja, actividad sísmica y una distancia suficiente de cualquier capital como para evitar miradas incómodas en los documentos. Iniciales, su nombre no aparece, solo coordenadas, y una nota recurrente, viabilidad sujeta a discreción total. En aquel momento, la atención del mundo estaba puesta en otros lugares. Berlín dividida por un muro, Corea partida en dos, el Caribe convertido en tablero nuclear. Mientras tanto, esta isla permanecía fuera de foco, protegida no por acuerdos internacionales, sino por desinterés calculado. Nadie protestaba, por lo que no conocía. Nadie reclamaba lo que no sabía que existía, y eso la hacía perfecta. Los primeros equipos que llegaron no construyeron nada permanente. No hubo pistas asfaltadas, no hubo edificios reconocibles, no hubo símbolos. Todo era desmontable, todo era temporal. La isla no debía adquirir memoria. Los informes técnicos hablaban de presencia reversible, un concepto clave. Nada debía quedar allí el tiempo suficiente como para generar preguntas futuras. Incluso los residuos eran tratados de forma especial. Nada se enterraba. Nada se dejaba atrás. La isla no solo debía ser invisible en el presente, debía ser imposible de probar en el futuro. Con el paso de los años, algo cambió. La frecuencia de las visitas aumentó, los periodos de ocupación se extendieron, las rotaciones dejaron de ser esporádicas. El lenguaje de los documentos también mutó. Donde antes se hablaba de evaluación, ahora se hablaba de coordinación. Donde antes había dudas, ahora había procedimientos. La isla había dejado de ser una opción, se había convertido en una pieza integrada. Este cambio no ocurrió por casualidad. El mundo había entrado en una fase más compleja de la Guerra Fría. Ya no se trataba solo de disuadir al enemigo, se trataba de anticiparlo. Y para anticipar, hacía falta experimentar tecnologías que no podían probarse en territorio nacional.
sistemas que no podían ser reconocidos públicamente, métodos que violaban tratados, solo si se admitía que existían. La isla ofrecía algo, invaluable, un espacio donde el error no tenía consecuencias. Diplomáticas. A nivel local, las primeras señales no oficiales comenzaron a circular. Pescadores, que evitaban ciertas zonas sin saber explicar por qué. Corrientes que parecían alterarse, ruidos que no. Coincidían con tráfico marítimo conocido. Nada concluyente, nada denunciable, solo incomodidad. Y la incomodidad rara vez llega a los archivos, en los registros. Clasificados, la isla empieza a recibir códigos. No un nombre, un identificador. Algo que podía ser mencionado sin describir. Cada código estaba vinculado a horarios, protocolos de acceso y niveles de autorización. Pero no, a soberanía. La isla no pertenecía a nadie. Y al mismo tiempo, era utilizada por varios. Ese fue su punto, de no retorno. Porque cuando un lugar es útil para más de un actor poderoso, deja de ser un espacio neutral. Se convierte en un silencio compartido. Nadie la reclama, nadie la protege, pero todos dependen de que nadie hable de ella. Hacia finales de esta etapa ocurre algo revelador. Los documentos dejan de justificar la presencia en la isla. Empiezan a asumirla como obvia. No explican por qué se usa, solo cuándo. Ese es el momento exacto en que la isla deja de ser una anomalía y pasa a formar parte del equilibrio invisible del mundo. Un equilibrio que no aparece en tratados, que no se enseña en libros y que, sin embargo, sigue operando hasta hoy. La primera señal no fue una explosión. No fue una alarma. No fue un incidente público. Fue algo mucho más inquietante. Una ausencia. Una rotación que no ocurrió. Un barco que no llegó. Un registro que de pronto dejó de existir. En sistemas construidos sobre rutina y precisión, la ausencia es el síntoma más peligroso, porque nadie puede explicarla. Sin admitir que había algo funcionando. Y en la isla admitir era imposible. Durante años, todo había seguido un patrón casi perfecto. Ventanas de actividad. Protocolos compartimentados, negación coordinada. La isla existía como un mecanismo invisible, lubricado por el silencio de varios gobiernos que preferían no verse obligados a responder preguntas. Pero un día, ese mecanismo se trabó. En los memorandos internos, los pocos que sobrevivieron, aparece un cambio de tono. Palabras como incertidumbre, revisión, suspensión. No explican qué ocurrió, solo marcan que algo dejó de ser normal. Al principio nadie habló de cierre. Hablar de cierre habría implicado hablar. De apertura, habría implicado reconocer que la isla era real. Lo que hicieron fue distinto. Comenzaron a reducir. Menos visitas. Menos horas. Menos equipos. La isla no se cerró. Se desvaneció lentamente. Como un fantasma que se aleja del foco para evitar ser fotografiado. Los pescadores fueron los primeros en notar el cambio, sin entenderlo. Durante años habían evitado ciertas aguas por superstición o por instinto, no porque alguien se los ordenara, sino porque el mar parecía extraño, más denso, más tenso, como si algo invisible estuviera respirando debajo, y de pronto, esa tensión se apagó, el mar recuperó un silencio distinto, un silencio vacío, pero esa calma no trajo tranquilidad, trajo sospecha. Porque cuando algo poderoso desaparece sin explicación, la pregunta no es si se fue, sino por qué. En el mundo de la inteligencia, las operaciones no terminan, se transforman. Y la transformación de la isla siguió un patrón conocido por quienes entienden cómo se borran las huellas de un estado. Primero se desarma lo visible, luego se interrumpe lo registrable, y por último, se reescribe el pasado para que la pregunta parezca absurda. Eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Hay una fase en cualquier operación encubierta que es más delicada que la ejecución, la retirada. Porque ejecutar es actuar en secreto. Retirarse es borrar el secreto, sin dejar rastros del borrado. En la isla, la retirada comenzó con detalles insignificantes, luces, que dejaron de encenderse por las noches, señales,
de radio que ya no se repetían a la misma hora, embarcaciones que, en lugar de aproximarse, solo rodeaban la zona, como si vigilaran desde lejos. La isla estaba siendo cerrada sin ser cerrada, pero lo que realmente define esta ruptura es lo que ocurre en los archivos, de un año a otro. Documentos que antes tenían referencias cruzadas empiezan a quedar huérfanos. Una nota remite a un anexo inexistente. Un anexo remite a un informe que nunca se encuentra. Un informe. Menciona coordenadas que ahora aparecen alteradas. No es un error burocrático, es un patrón. Cuando alguien quiere desaparecer un lugar, no solo elimina documentos, rompe el mapa interno que conectaba todas las piezas. Sin conexiones no hay historia. Sin historia no hay prueba. Y sin prueba no hay responsabilidad. En esta fase, el silencio deja de ser compartido y se vuelve competitivo. Cada actor quiere asegurarse de que, si el secreto colapsa, el costo recaiga sobre otro. No hay traición abierta, hay precaución. Se reduce el intercambio de información, se acortan las comunicaciones, se multiplican las autorizaciones. La isla ya no es solo un espacio estratégico, es un riesgo. Y cuando un activo se vuelve riesgo, el instinto de los estados es el mismo. Negarlo aún más. Sin embargo, algo dentro de la isla no podía ser desmontado con facilidad. No todo. Era temporal. Había infraestructura enterrada, anclajes submarinos, sistemas que, si eran retirados, dejarían marcas, y por eso los pasos finales no fueron una retirada. Total, fueron una transformación. La isla, un lugar de actividad constante, y se convirtió en un lugar de intermitencia. A veces estaba vacía, a veces no, a veces aparecía en imágenes borrosas, a veces simplemente no. Es aquí donde nace la leyenda moderna. Cuando no hay explicación oficial, la gente llena el vacío con relatos. Que la isla estaba contaminada, que hubo un accidente, que algo se probó y salió mal. Pero lo más inquietante es que esos relatos empezaron a coincidir en un punto. Nadie podía acercarse sin sentir que algo lo expulsaba. Inestables, interferencias, fallas de motor. Nada de eso es prueba, pero en el terreno del misterio la coincidencia es combustible. En algún momento un periodista o alguien que jugaba a hacerlo intentó reconstruir el rastro, no desde rumores, sino desde lo único que no miente, el papel. Pidió registros marítimos, buscó permisos de navegación, rastreó contratos, presupuestos, y encontró el patrón. Más siniestro de todos, el dinero estaba, pero sin destino. Pagos divididos en partidas pequeñas, proveedores con nombres genéricos, transportes registrados como mantenimiento oceánico. La isla era un secreto tan avanzado que ya no necesitaba nombre, solo logística. Pero el periodista cometió el error que todos cometen al creer que la verdad es un hallazgo, y no una frontera. Preguntó demasiado. Primero recibió negativas educadas, después silencio, y finalmente recibió algo peor. Respuestas contradictorias diseñadas para confundirlo. Un archivo. Lo enviaba a otro, ese otro lo enviaba a un tercero, y el tercero lo regresaba al primero. El laberinto burocrático no era un accidente, era una puerta cerrada. La ruptura silenciosa culmina con un hecho que nadie anuncia. La isla deja de existir en el lenguaje. No desaparece del océano, desaparece de las frases. Ya no se dice zona, ya no se dice coordenadas. Ya no se dice ventana. Eufemismos se usan códigos, sin referencia. Y finalmente, no se usa nada. Eso es lo que convierte esta ruptura en algo distinto. No es el final de la isla, es el inicio de su estado más peligroso, un lugar real, sin relato oficial y sin responsabilidades asignadas, porque cuando un secreto se rompe en silencio, el mundo no se entera, y cuando el mundo no se entera, los estados pueden hacer lo que siempre hacen: reorganizar el misterio para que parezca un mito.